Ok. Muy buenas noches, queridos aprendices. Bienvenidos a esta sesión del 17 de septiembre del 2025. Esta sesión la trabajaremos en tres partecitas. La primera, de acuerdo a una solicitud realizada la sesión anterior, no vamos a hacer la práctica, pero sí les indicaré cómo o cuáles son los pasos necesarios para recuperar la contraseña de MySQL Workbench. En el segundo paso entraremos a mirar un cronograma con las evidencias que tenemos que relacionar teniendo en cuenta las sesiones anteriores y esta sesión. Trabajaremos en la evidencia correspondiente a esta sesión. Y finalmente dejaremos pues como en claro las dos evidencias que se tienen que entregar para esta sesión, realizando la práctica de la creación de scripts. Entonces, vamos a iniciar. Para la primera parte me solicitaban mirar cómo se hace la recuperación de la contraseña de root de MySQL Workbench. Existen muchas formas y no todas aplican de la misma manera. Todo depende. ¿De qué depende? Del sistema operativo, depende de la versión que se esté trabajando, ¿sí? Pero sí les digo que les voy a compartir este archivo, que fue el que hice para hacer la práctica en mi equipo. Y en este archivo van a encontrar tres cositas. La primera, esta parte de aquí, ustedes la tienen que borrar. La primera parte es la que debe quedar y deben Profe, nombrar ¿está este archivo. proyectando? Ahí, no, voy, voy. ¿Me confirman, porfa? Ahí sí, lo siento. Sí, profe. Ok, entonces retomo. Deben abrir un bloc de notas. En el bloc de notas deben escribir estas tres primeras líneas y deben guardarlo con el nombre de MySQL, raya media init, con extensión txt. En este mismo archivo les envío estas dos líneas de comando. Estas se las ejecuta en el CMD. Usted abre CMD siempre como administrador. ¿Listo? Y estas líneas de comando las ejecuta. Con la primera línea nos vamos a ubicar en la carpeta bin. Esto depende de la versión que usted tenga. Es la ruta de la carpeta bin. O sea, nos ubicamos en la ruta. Y luego ejecutamos esta línea de comando que es la que realizará el cambio a través del archivo txt, realizará este cambio. ¿Listo? Sin embargo, también les voy a compartir, o cuando ustedes abran van a encontrar este video de YouTube que les explica paso a paso. Primero abres el service, detienes los servicios de MySQL. Segundo, creas el bloc de notas. Tercero, abres nuevamente CMD como administrador y ahí ejecutas estas líneas de comando. Tienes que esperar un tiempo y reiniciar Workbench para mirar que se haya activado el nuevo password. ¿Listo? Vuelvo y les repito, no siempre funciona porque todo depende de la versión del server que ustedes tengan, ¿sí? Y también del sistema operativo. Para esta parte de estas tres líneas existen varias versiones. Pues a mí me funcionó con esta, entonces tendría que enviarles las otras versiones, otras líneas de comando que también existen, pero por si de pronto a ustedes le presenta o les genera error. ¿De acuerdo? Vamos a guardar esto y ahora, finalizando la sesión, les comparto ese archivo. Te escucho, Guillermo. Estuve probando el método de configuración. De hecho,
Yo he aprendido bastante más o menos el tema de las recuperaciones porque me ha tocado formatear computador, me ha tocado hacer varias cosas. Por ejemplo, ¿cuándo fue? Anteayer. Usted sabe que uno pone haciendo una contraseña, ¿cierto? Y hace una conexión. Eh, Guardó la contraseña y me dejó ingresar y después al rato, ya cuando yo intenté volver a ingresar no me dejó. Por defecto, como trabaja con Debe. María DB, hizo el cambio de los permisos, de los privilegios. Entonces me tocó ahí ¿en qué? Me tocó en Workbench, me tocó ejecutar un comando para poder cambiar la contraseña, pero me tocó un poco cosas. Ok, pero eso depende, todo depende de la configuración. El ejercicio que estamos haciendo es para el servidor, el server de MySQL, no con MariaDB. Recuerden que nosotros configuramos MySQL Server. Entonces, todas esas son variables que se tienen que tener en cuenta para el momento de la recuperación. Pues yo les envío uno generalizado para la versión 8.3 de MySQL Server. Igual, si tienen alguna complicación, pues me escriben por interno y si es posible lo solucionamos. Caso contrario, la solución está en desinstalar y volver a instalar MySQL. Esa Me sería tocó la hacer eso última, también. ¿no? Eso también me tocó Bueno, hacer eso la vez pasada, profe, porque no me dejaba y me tocó hacer eso. listo. Listo, Guillermo. Entonces, la primera parte está abarcada. Ahora vamos a mirar la parte de las evidencias. Entonces, les muestro el cronograma. Para el día de hoy tenemos lo que es el desempeño o el conocimiento en las destrezas de las sentencias DDL y DML. Ustedes tienen en la plataforma de Sayuna todo el material en el cual pueden profundizar. ¿Listo? Este es el material que les va a ayudar a desarrollar esta evidencia. Sin embargo, esta evidencia nosotros ya podemos hacerla en su totalidad porque terminamos todo lo que es SQL. Recuerden que trabajamos 3 sesiones de MySQL y de sentencias en MySQL, ¿cierto? Entonces ahí miramos los lenguajes o las sentencias de DL y DML. Ya estamos en capacidad de responder a este taller. Este taller, también les comparto, lo van a subir en esta URL, ¿de acuerdo? Y ese taller hace referencia a esta evidencia. La evidencia de desempeño de la actividad 2, evidencia 1, que se denomina destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL. Y aquí está todo lo que nosotros debemos realizar. Hasta ahí, ¿de acuerdo, chicos? ¿Comprendida esa parte? Hola, profe. Hola, Angie, ¿cómo ¿Podrías, estás? Buenas noches. buenas noches, profe. ¿Podrías repetir el último pasito? Es que hasta ahora puedo entrar a la reunión. No te preocupes. Les decía, Angie, que vamos a trabajar en esta evidencia. En este momento vamos a iniciar a trabajar en esta evidencia. Este es un taller en Word donde vamos a aplicar todas las sentencias DDL y DML que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Vamos a ir guiando poco a poco este taller. Finalizando la sesión, también les comparto el taller que vamos a desarrollar durante el proceso o durante esta sesión para que a ustedes les quede fácil subirlo a esta ruta que está acá. Con eso daremos cumplimiento a esta evidencia. Posteriormente, en la última parte, en la tercera parte, hablaremos de cómo crear el script de la base de datos, que va a ser otra de las evidencias que van a tener que subir. Si ustedes miran, esta parte de aquí aún no la hemos trabajado. Esta parte se trabaja con Mongo. Vamos a trabajarla con Mongo porque son bases de datos no SQL. Esto lo realizaremos la siguiente clase. ¿Por qué dejo este tema ahí en stand-by? Porque como ya terminamos MySQL, sentencias de MySQL, entonces vamos a finalizar con las evidencias correspondientes a ese tema, que para este caso van a ser estas dos. ¿Listo?
Gracias, profe. Bueno, entonces arrancamos. Para crear la evidencia de desempeño de la actividad de una evidencia 1 denominada destrezas y conocimientos, nos dice que va a ser un documento. ¿Listo? Lo debes convertir a PDF y lo debes subir a esa ruta. Para ello, entonces, necesitamos un documento de Word en el que vamos a ir desarrollando nuestro taller. Necesitas tener también la guía para saber cómo vamos a desarrollar ese taller. Y necesitamos también abrir Workbench. ¿Ok? Una vez estemos en Workbench, vamos a iniciar revisando la guía. Entonces, la guía nos dice, tomando como referencia el taller descrito a continuación, realice un informe técnico con las sentencias SQL realizadas para dar solución a los problemas planteados. Primer punto, problema, trabaje con la tabla libreta. ¿Ok? Me paso a Workbench y voy a trabajar con la tabla libreta. ¿Qué debo hacer primero, chicos? En este caso, ¿Puedo ir? Dime. disculpe. Bueno, primero tiene que crear ese dato, no sé si de pronto va a coger de las que tiene ahí. Listo, perfecto. Entonces iniciamos con Create Database, base de datos prueba. ¿Listo? Ejecutamos la sentencia y listo. Está creada la base de datos. Muy bien. No aparece en el navegador, no aparece como un nuevo esquema. ¿Qué me hace falta? Actualizar. Perfecto. Ya está actualizada y puedo identificar que tengo cuatro esquemas o 4 bases de datos en este momento. ¿Qué línea debe seguir? Bueno, stop. No me contesten eso. Empezamos, mira, que acá me dice, trabaje con la tabla libreta. Entonces, el primer paso que yo debo hacer es, creo la base de datos llamada y le coloqué base de datos, raya al piso, prueba. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué hago ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Para poder Base de ya datos. manipular la base de datos. ¿Te escucho? Tien- Tiene que, profe, digamos, llamar la base de datos la cual va a utilizar. Ponerla en uso, Use. Ujú, ¿cierto? Ok, ujú. entonces. Ok. Y ejecutamos la línea. Claro. Espérame. Espérame un ratito. Ya, estoy mal el nombre, ¿no? Ok. Observamos, ya está en negrita, es decir, ya está en uso. Igual en la ventana de salida nos está indicando que ya está en uso. ¿Qué hago entonces? Aquí, en el primer punto, pego esta sentencia. Me paso al archivo de Word, pego la sentencia. Ahora, como segundo punto, le voy a decir, pongo en uso la
base de datos, prueba. ¿Listo? Normalmente yo hago esto para que me quede la numeración ahí, pero simplemente es por mi práctica, o sea, por la práctica que yo tengo, usted ya lo hace a su manera. ¿Listo? Entonces, pongo en uso la base de datos prueba, copio esta línea de comando y la pego acá. Listo. Entonces, ya tengo la primera parte. Ahora me dice cree una tabla llamada libreta. Ok. Entonces, paso al tercer punto y digo, creo la tabla llamada. Recuerden que siempre hemos trabajado con esta nomenclatura, ¿no? Base de datos, BD, tabla, T. Enter. Y ahora le voy a decir que necesito crear esa tabla. Miren que acá ya nos tiene dada la sentencia. Voy a solamente copiar estas líneas de comando. Paso a Workbench, pego esas líneas de comando y reviso. Profe, ¿qué guía es? ¿Perdón? ¿Qué guía es? La guía, ya te digo, es la guía número 6. Estamos en la página 5. Igual si gustan les comparto la guía porque aquí yo tengo seleccionadas las evidencias que ustedes tienen que presentar. Sí, mejor. ¿Ok? Bueno, entonces regresamos. Vamos a crear la tabla libreta con 3 campos, nombre, domicilio, teléfono, todas de tipo varchar. Profe, Ejecuto. ¿nos puedes compartir ese código? Porque a mí no me deja copiarlo de ahí de la guía. ¿Lo comparto al WhatsApp en este momento? O sí, o así, por favor. Si Ya. quieren. Claro, Ah, bueno, claro que la sí. guía. Si ustedes están haciendo la práctica, claro que sí. Yo les paso. Espere. Antes. Mientras me carga WhatsApp web, revisamos esta parte. Entonces, estamos creando una tabla con 3 campos. ¿Listo? Todos los campos son de tipo varchar. Esta sentencia está dada en la guía número 6. Ok, yo creo que ya. Ujú. Ok, no sé si la tengo copiada. Aquí está. Esa es la de la creación de la tabla. Las otras sí las tienen, ¿no? Son 2 lineecitas nomás. ¿Listo? Entonces, copio estas líneas de comando, voy a mi taller, el taller que estoy elaborando a la evidencia y pego esas líneas de comando. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Vengo acá y ejecuto esas líneas de comando. Hay un error. La tabla libreta ya existe. Ahí estaba creado. Ok. Ya había ejecutado entonces el comando. ¿Listo? Vamos ahí entonces. Ya tendríamos el punto de creo la tabla llamada libreta. Revisemos nuevamente acá. Ya está creada este punto. Seguiríamos en el punto 2 de la guía. Como tercer punto me dice visualice las tablas existentes para verificar la creación de libreta con el comando show tables. Acá. Cuarto punto. Visualizo las tablas creadas.
¿Sí me entienden cómo es el taller? Es ir desarrollando punto a punto lo que nos solicita en la guía. Vamos trabajando de manera alterna entre lo que es MySQL Workbench y lo que es el archivo de Word. ¿Listo? ¿De acuerdo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ok, entonces ahora vamos a mostrar las tablas. ¿Listo? En este momento, miren que ya nos muestra el resultado de la tabla que tenemos. ¿Qué hago? Copio la sentencia, pego la sentencia, pero adicional debo acompañar con un print screen. ¿Ok? Porque este ya nos está generando resultados. Entonces, pego la imagen de lo que acabo de hacer. Aquí usted verá si lo hace bien bonito y le recorta aquí pues lo que no es necesario y deja únicamente la parte esencial. No sé, yo lo hago por eficiencia y por tiempo, pues así. ¿Listo? Retomemos. Entonces ya visualicé las tablas existentes. Ahora me dice, visualice la estructura de la tabla. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? ¿Cuáles son los campos? ¿Qué tipo de campos son? Si son tipo primary case, si son no null. ¿Listo? Entonces continúo en mi archivo de evidencia y le digo, visualizo la estructura de la tabla. ¿Cómo es que se llama nuestra tabla? Libreta. De la tabla libreta. Nuevamente Workbench y voy a visualizar la estructura de esa tabla. ¿Cómo se visualiza la estructura de una tabla? ¿Recuerdan? Show, pone el nombre de la base de datos. De la tabla No, que digo. show Es con muestra las sede. tablas. ¿Cuál era la Ah, sentencia? profe. Select from y pone el nombre de la tabla. No, recuerden, nos falta algo más. Es otro comando. ¿Cuál es el comando, chicos? Recuerden que nos permite mirar cómo está creada la tabla. Es una sola palabra. Esta sentencia muestra las tablas. Esta sentencia describe cómo está creada una determinada tabla. Tanta. Ajá. Esta muestra todas las tablas que existen. Este descript es importante cuando usted necesita insertar los valores, actualizar los valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque este descript le va a permitir a usted mirar cómo está estructurada esa tabla. Entonces, miren, esa tabla tiene un campo, un nombre identificado con estos caracteres. Este campo es de tipo varchar y es de 30. Este campo puede ser nulo. Aquí aparecería si es primary key o no, si es foreign key. ¿Listo? Entonces, para eso, o esa es la importancia del descript. Entonces, retomemos. Visualice la estructura de la tabla. Ay, mire, aquí estaba la trampita. Ya le coloqué, visualizo la estructura de la tabla. Ahora voy a colocar, voy a pegar el comando que utilizo para eso y voy a tomar un nuevo print screen de este resultado y lo pego aquí. Listo. Vamos entonces ahora al siguiente punto. Dice, ingrese los siguientes registros. ¿Ok? Ingrese los siguientes registros. Voy a mi archivo de Word y le digo, ingreso registros a la
tabla de libreta. Enter. Y paso nuevamente a mi archivo, perdón, a mi programa, a mi Workbench, para iniciar con la inserción de los datos que me está solicitando. Igual, si usted observa, aquí nos dice cuáles son los datos que quiere que ingresemos. Entonces, para ingresar, ¿cuál es la sentencia? Para meter datos a la tabla. Ese ya es el DML, el lenguaje de manipulación de datos. Estas dos sentencias corresponden al DDL, el lenguaje de la creación de la base de datos como tal. Estas sentencias que estamos mirando ya corresponden al lenguaje de manipulación de datos. En ese lenguaje de manipulación de datos está el insert, el delete, el update. Entonces aquí, ¿cuál es la sentencia? Con el Insert insert into. Perfecto. Insert into, ingrese o meta o coloque datos en la tabla libretas con los siguientes valores, ¿cierto? Y aquí irían los valores. ¿Qué valores me dice? Alberto Mores, colón 1, 2, 3. Yo voy a copiar esta parte. Alberto Mores, colón 1, 2, 3, que iría aquí. ¿Qué me sobra? Me sobra esto, ¿cierto? Mira, entonces, el primer registro que voy a ingresar es Alberto Mores como nombre, colón 1, 2, 3 como domicilio y con este teléfono. Es el primer registro que voy a insertar. Lo ejecuto y me dice que ok. Sin embargo, me pide que ingrese otro registro. La guía me solicita que ingrese otro registro. Copio esa línea y miro qué registro me pide. Juan Torres Avellaneda 135 y otro número aquí. Entonces voy a reemplazar esta parte, reemplazo esta parte y me queda listo, ¿no? Juan Torres, ok, ejecuto esta línea de comando y quedó ok. ¿Qué hago ahora? Copio estas dos líneas y las coloco acá. ¿Listo? Ingreso registros a la tabla libreta. Miremos qué más nos pide. Ok. Ya estamos en la primera parte o la parte que nos dice que insertemos registros. Ok. Ahora nos dice seleccione y muestre todos los registros de la tabla. Sexto punto. Muestro los registros de la tabla de libreta. ¿Cómo se muestran los registros, chicos? ¿Cómo muestro los registros de una tabla? ¿Con show? Todo. ¿Con qué? con el select. Show. Select. Ujú. Ah, bueno. Show muestra las tablas que existan en la base de datos, es decir, las nombra. Tabla estudiantes, tabla profesores, tabla notas, tabla, ¿sí? Nombra las tablas. Describe, elige una determinada tabla y muestra cómo la creaste. Insert, introduce valores a una determinada tabla. Y select te permite seleccionar, esta es la más amplia de todas, el select, porque con este tú puedes hacer combinación de tablas, lo que miramos la última sesión, seleccionar el número de registros, seleccionar el máximo, el mínimo, seleccionar de varias tablas, o sea, el select es lo que más vamos a utilizar. La guía nos dice, seleccione y muestre todos los registros de la tabla. El todo se traduce con asterisco.
seleccione todos los registros de la tabla de libreta. Punto y coma. Ahí aquí hay una. Es raya abajo, ¿no? Seleccione todos los registros de la tabla de libreta. Ejecutamos la sentencia y miren, ya nos indica que tenemos 2 registros. Siguiente paso, copio la sentencia. Me paso a mi archivo de Word. Copio la sentencia. Nuevamente me devuelvo a Workbench. Hago un print screen de este resultado y lo pego aquí. Listo. Vamos ya en este punto. Ahora aquí me dice, mira, construya las sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar. Construya la sentencia que actualice los datos que acaba de insertar, ¿sí? Es decir, tenemos que modificar algún dato. Es lo que nos pide, ¿cierto? Que modifiquemos algún dato de estos. Bueno. Ok. Entonces, acá le voy a colocar actualizo datos de la tabla. Actualizo los datos de la tabla de libreta. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora entonces? Vamos a mirar cómo se actualizan los registros de la tabla. Aquí normalmente genera un error. ¿Recuerdan, chicos? Hay un error que se genera porque no están dados los permisos para actualizar. Probemos a ver si nos funciona y si no recordamos la sentencia que considero deberíamos colocarla, la sentencia ¿qué les digo? La sentencia de actualización. Entonces, para actualizar, ¿cuál es el comando? ¿Me ayudan? Set SQL raya al piso save raya al piso updates igual a 0. Ah, ya, perfecto. Muy bien, lo que la compañera nos está dando es la línea de comando para activar o dar el permiso de actualización. Muy bien, hagámosle. Bueno, vamos a dejar una línea ahí, ¿listo? Y luego retomo lo que tú me dices. Primero vamos a mirar, es que no sé si ya coloqué esa línea o no la coloqué. Entonces, pasemos directamente a la actualización. ¿Cómo se hace la actualización? Y en cuanto nos genere el error, tú me recuerdas cuál es la línea que tenemos que colocar para corregir el error. ¿Te parece, cariño? Ok. Ok, entonces, línea o comando para actualización. ¿Los escucho? ¿Con U? Update no era, pero no sé. Update, perfecto. Actualice la tabla libreta. ¿Qué sigue ahí? En el campo vamos a actualizar el domicilio. En el campo, domicilio. Con el valor, recuerde que domicilio es varchar. Por eso es importante el descript. Cuando yo me olvido de qué tipo son, entonces puedo revisar con el descript. Pero pues es un varchar de 30. Entonces, como es varchar, va entre comillas y le voy a colocar una nueva dirección. Nuevo horizonte, casa 22 y cierro comillas. Entonces, actualice la tabla libretas con el valor Nuevo Horizonte, casa 22, que corresponde al campo horizonte, domicilio. Pero tenemos que indicarle a cuál de esos registros que tenemos aquí. Para ello podemos utilizar bien sea el campo nombre o el campo teléfono. Uno de los campos de ahí.
donde, vamos a utilizar el nombre, donde nombre sea igual, y entre comillas sencillas, donde el nombre sea igual a Alberto Mores. Cierro comilla, punto y coma. ¿Listo? Entonces, actualice la tabla libretas en el campo en el campo domicilio con este valor donde el nombre coincida con Alberto Mores. Ejecutamos la sentencia. Hay un error. Usted está listo. Mírelo, aquí está. Mire, está deshabilitado el modo guardar y las preferencias, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos ahí? Utilizamos la línea que nos permite habilitar la modificación de registros. Y ahora sí escuchamos a la compañera. ¿Cuál es la línea? Profe, ahí te la mandó en el chat. Dale, Lo que no la recuerdo copio. es si tiene alguna mayúscula o algo. No, es todas en minúsculas. Set, que es el comando, acompañado de esta línea SQL, raya al piso, save, raya al piso, updates, igual 0, punto y coma. Ejecuto esta línea ahora para que él me permita la actualización. Ya se realizó. Y ahora sí, nuevamente voy a ejecutar la línea de actualización y efectivamente en este momento ya se generó esa actualización. Voy a utilizar un select. La voy a copiar para que me quede así ordenadita. ¿La puedo copiar o la puedo ejecutar desde acá, no? Me ubico aquí y la ejecuto. Y miren que Alberto Mores ya no vive en Colón 123, sino en Nuevo Horizonte, Casa 22. Es decir, con eso ya tendríamos la actualización. ¿Qué tenemos que hacer? Estas dos líneas las vamos a copiar, ¿cierto? Y las paso acá. Pero aquí voy a indicar que esta línea la utilizo para permitir la actualización o generar permisos de actualización. Se oye más bonito. Generar permisos de actualización de registros. Y esta es la línea que ya me permite actualizar. Y aquí también lo voy a acompañar de el print screen. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe. Ok, entonces avancemos. Ya tenemos esta que dice construye las sentencias para insertar. Ahora me dice inserte 5 registros más. Inserte 5 registros más. Bueno, eso ya les queda fácil a ustedes porque lo hacen con esta línea. La pegan acá y vamos a cambiar, a ver. Vamos a colocar aquí a Juan. Juan vive en Manizales. Listo, ejecuto esta sentencia. Vamos a crear uno más. Vamos a colocar aquí a Paola. Paola vive en Cali. Y coloco aquí otro número y ejecuto esta línea. ¿Listo? Deben haber 5 líneas. Esas líneas las copio. Me paso a mi archivito de Word. Dice inserte 5 registros más. Entonces, en el punto 9, inserto 5 registros en la tabla de libreta. Y coloco las 5 líneas. ¿Listo? Pueden acompañarlo con un select from
para que se visualice que efectivamente están los 5 que solicitan en ese punto más los 2 iniciales, o sea, deberían estar 7 registros, ¿de acuerdo? Entonces hago un print screen y lo pego acá. Listo. Bueno, ahora vamos con el último punto que tenemos en nuestra guía, que dice cuente los registros que usted ingresó en la tabla. ¿Listo? Cuente los registros que usted ingresó en la tabla. Entonces, para ello, primero demos un select, o ya lo hicimos, revisemos, a ver. Espérame un ratito aquí, reviso algo acá y voy con ustedes. Ok. Ya le dimos un select, creo que es este, sí. Revisémoslo de nuevo. Sí. Tenemos 4, entonces la respuesta sería 4, ¿cierto? Lo que nos tiene que votar. Y en el 10º punto, cuento los registros ingresados en la tabla de libreta. Regreso acá, me ubico en la última línea y voy a escribir la sentencia SQL para contar. Ese fue un tema de la última clase. ¿Cómo hago para contar, chicos? Con la sentencia con, profe. Sí, pero antes de con, ¿qué va? La más utilizada. El select. Select, ajá, ahora sí lo que nos dijo el compañero. Seleccione el contador o cuente. Mire que acá nos dice, cuente cuántos registros. ¿Cuántos? Eso significa todos, ¿cierto? Todos es asterisco. Seleccione el contador de todos los registros de la tabla libreta. ¿Listo? Y ejecutemos la sentencia. Nos dice que hay 4 registros. Entonces, selecciono la sentencia, la copio, me paso a mi documento de Word, pego la sentencia, nuevamente paso al Workbench, hago un print screen, pego en mi pantallita. Pego la pantallita en mi archivo de Word. ¿Qué nos queda faltando aquí? Solamente colocamos 2 registros, perdón. Ustedes tienen que hacer 3 más. Pues ya su tabla, su base de datos la denominarán diferente, ¿no? Y esa es toda la evidencia correspondiente a esta parte, este taller. La evidencia número 2. Es eso. Claro que aquí lo hicimos netamente lo que nos solicita, ¿no? Pero recuerden que tiene que haber una portada, una introducción, si pueden colocarle unas conclusiones, entonces deben completar el trabajo con las normas APA, o con lo mínimo de normas APA que siempre se ha solicitado. Y con eso tendríamos ya dada respuesta a esta evidencia. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime, Alejo. ¿Cómo podemos subir, digamos, esos datos a las tablas de forma masiva ahí en Workbench? ¿Cómo podemos subir esos datos? No, Sí, digamos, si yo tengo por ejemplo, no sé, una tabla de proveedores, yo ya tengo una base de datos de todos los proveedores. ¿Cómo lo podría yo subir ahí sin necesidad de hacer eso que hacemos uno a uno? ya, eso sería por código. Eso se llama migrar datos. Entonces, dentro del programa, dentro del front-end, debería haber un botoncito que diga cargar datos de manera masiva.
tú debes crear algo así como una plantilla, que puede ser en Excel, ¿sí? Y esa plantilla ya a través de código la conviertes directamente a tu base de datos. Ese proceso se llama migrar datos, pero ya se lo hace a través de programación. Ok, o sea que directamente aquí en SQL eso no es posible, profe. Aquí directamente no, tenemos que hacer un recorrido. No sé si recuerdan, por ejemplo, las estructuras de recorrido. Eh, el archivo Excel se va a convertir en algo así como una nueva tabla o como las tablas que hacíamos, ¿recuerdan? Y a esa tabla hay que hacerle un recorrido. Y en ese recorrido, dentro de ese ciclo, va a haber un insert que va a descargar cada registro de Excel y lo va a meter a la base de datos. No sé si me hago entender. Acá va a estar un archivo en Excel que va a tener líneas de la 1 a la 20. Entonces aquí, por ejemplo, puedo hacer con el while. Como no sé cuántos registros van a ingresar, van a hacer con el while. Pero si tú me dices tengo 100 registros, entonces lo voy a hacer con el for. Para ahí que comienza en 1 y va hasta 100, incremente de 1 en 1 y obtenga el primer registro de esa tabla que ingresa y esos datos insértelos en esta tabla. Pero una sentencia que diga inserte todo esto de una, no. La sentencia es insert únicamente. Pero por programación sí podemos hacer lo que tú dices, haciendo un recorrido al archivo Excel. Ok, profe, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahí daríamos por terminado el desarrollo de esta evidencia. ¿De acuerdo? Profe, disculpe una pregunta. Usted va a compartir el código, pero ¿qué le iba a comentar? Digamos, es hasta la parte que usted nos está explicando, un poquito más largo, toca desarrollar otras cosas que no haya explicado en la clase. Debe tener todo lo que estoy haciendo ahorita con sus datos propios. ¿Qué nos falta? Aquí nos pide 5 registros. Por ejercicio, nosotros solo hicimos 2. Usted tiene que completar los otros 3. Este es un archivo muy plano, o sea, lo básico. Usted tiene que colocar una paginita aquí. Perdón. O sea, un informe más completo, claro, como Que que... sea la portada. Lo mínimo que tienen las normas APA. La portada, por lo menos la portada, el desarrollo que es este y unas conclusiones. Y así ya lo envía. Eso es lo que le faltaría hacer a usted. ¿De acuerdo? Perdón, un momentico, porfa. Regáleme un momentico. Ya estoy de regreso. Cuéntame, Esteban. Profe, quería preguntarle si usted nos va a mostrar cómo se hace desde un lenguaje de programación, de pronto una consulta de base de datos y cosas así. Qué pena, está como entrecortado. No te escuché bien, Esteban. ¿Podrías repetir, porfis? Que si desde algún lenguaje de programación para hacer consultas a una base de datos, por ejemplo, guardar información de un formulario, por decir algo. Ya. Eso se hace combinando HTML, JS, ¿sí? Depende del framework que deseemos utilizar o que vayamos a utilizar, se trabajan las sentencias de acceso a la base de datos. Pero cuando ya estamos directamente en el código de SQL, son las mismas. Me hago entender. Estas Una pregunta, sentencias... disculpe.
Permíteme un segundito, please, un minutico nomás. Estas sentencias nunca van a cambiar, no dependen del lenguaje de programación que estemos utilizando. Estas sentencias en cualquier lenguaje de programación van a ser show tables para mirar las tablas, descript para mirar su estructura, insert para ingresar datos. ¿Qué es lo que cambia? La manera en cómo combinamos ese HTML con JS y la parte directa, que es lo que tú me dices ya, de trabajar con formularios y enviar esos datos a la base de datos como tal. Sí lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a trabajar con JS y vamos a trabajar con las tablas. Pero Ok, una Esteban, pregunta, Guillermo. ¿qué le iba a decir? Digamos, sé que se aparte un poquito del tema de base de datos, pero entré como que en el campo en estos días que me puse a pensar algo, Eve. Nosotros como usted vamos a alcanzar a desplegar una aplicación, o sea, ¿a qué me pregunta, a qué creo yo? Digamos, vamos a alcanzar a desplegar una aplicación, sea en la Play Store o de forma web, pregunto, digamos, porque usted sabe que, bueno, con la base de datos uno puede tener aplicaciones, pero tiene uno que soportar como el computador de uno como un servidor, ¿no? Pero digamos, nosotros vamos a llegar con un prestador de dominio. Vamos a llegar hasta crear, no recuerdo si está planeado las elecciones, creo. Bueno, pero sí vamos a hacer la práctica de tener ya el frontend, trabajar la base de datos y luego sí hacer la conexión entre el frontend y la base de datos. No un proyecto grande, obviamente, pues porque son prácticas, ¿sí? Miraremos de una tabla, ¿sí? De un formulario y una tabla. La idea es que usted durante todo este tiempo ha venido trabajando en su proyecto. La idea es que usted aplique a ese proyecto, ¿sí? Así como subió, por ejemplo, el frontend de su proyecto, usted tiene que crear la base de datos de su proyecto y finaliza subiendo ya la demostración de cómo funciona su proyecto ya con la base de datos implementada. O sea, Pero aún nos falta. sí, digamos, yo quería preguntar como que si nosotros, profesor, sería bacano, digamos, sí sé que de pronto nos fuera a desplegarla en Play Store, por lo mínimo, o sea, lo mínimo, digamos, sí, con un dominio uno integral, algo así, sí, sí, como que funcional. Hosting. Sí, un Exactamente, hosting, un hosting. correcto. Sí, eso lo vamos a ir mirando, pues, un poquito más allá. ¿Listo? Bueno, Bueno. Ok, retomemos entonces aquí. Con lo que acabamos de realizar, tenemos esta evidencia de desempeño, que es el taller en Word, que ya lo tenemos explicado. Finalizando, comparto el taller que hicimos en esta sesión. Les comparto la URL para que usted sepa directamente dónde subir y les comparto la guía número 6 para que usted identifique la evidencia que estamos trabajando y pues le quede un poquito más fácil de realizar. La otra evidencia es el script. El script de la base de datos debe ser de su base de datos, de su proyecto. ¿Listo? Ya miramos todo lo que es SQL. Solo nos faltaba mirar cómo generar o cómo crear el script. ¿De acuerdo? Entonces, usted abre su Workbench y debe tener pues la base de datos que usted está trabajando. Se va al menú Server y le dice exportar. ¿Listo? Estamos ya en esta parte de acá, chicos. En esta. Le dice exportar. Él le va a indicar todas las bases de datos que usted tenga. Le va a decir que usted quiere, pues en mi caso, por el ejercicio, la base de datos prueba. En su caso sería su base de datos de su proyecto. ¿Listo? En esta parte, él le pregunta, ¿usted quiere exportar la estructura y los datos? ¿Usted quiere exportar solamente los datos? ¿Usted quiere exportar solamente la estructura? Para el ejercicio le vamos a decir que exporte estructura y datos. La idea es que usted me manda el script y yo lo abro el script desde Workbench para mirar la funcionalidad de su base de datos. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos?
aquí, en esta partecita, lo que vamos a hacer es identificar dónde se va a guardar esa base de datos. Miremos por acá y buscamos dónde la guardamos. Bueno, digámosle que en este equipo y que se guarde directamente en la D. Ahora la buscamos en la D y aceptar. ¿Listo? Esta ventanita nunca le he encontrado el scroll, entonces lo que hago es disminuir la ventana de salida. ¿Listo? Ok, y le vamos a dar aquí, incluir la creación del esquema y le decimos Start Export, iniciar la exportación. Aquí le dice que ya existe, le digo que sí. Aquí me dice que hay un error por ahí, pero no es error, es un warning. Entonces le digo que continúe. Les va a solicitar el password, yo lo tengo en blanco. Perfecto. ¿Listo? Si usted gusta, si la ruta es súper larga, entonces usted aquí copia la ruta, se va al explorador y pega la ruta en el explorador. Pero como la ruta nuestra no es larga, entonces debe aparecer aquí. Base de datos prueba de libreta. Este archivito es el que usted lo debe subir en esta URL. ¿De acuerdo? Profe, ¿tengo que hacer todo eso para enviarle el archivo? No, es la creación de la base de datos. Entonces, debe estar obviamente el Create Database, que ponga la base de datos en uso, el Create de las tablas que usted tenga, el insert de datos a esas tablas, ¿sí? Si usted necesita por ahí seleccionó o hizo un select para ir mirando, lo puede hacer. ¿Listo? No es necesario, por ejemplo, el update, porque es la creación de su base de datos. Pero si usted tiene por ahí el SQL de cuando creó su base de datos, por ejemplo, esta de colegio, hágame el script de esa. Haga el script de esa que yo después ya la empiezo a revisar. ¿Qué es lo importante? Que yo pueda mirar la funcionalidad de su base de datos. ¿De acuerdo, chicos? La segunda parte es fácil, pues ustedes ya la tienen. Solamente es seguir los pasos para generar el script y luego ingresar a esta dirección y montar el script. ¿Sí está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí. Perfecto. Entonces, Profe, son disculpe una pregunta. ¿sí? El script lo cogemos, lo subimos. Ah, ya. No, ya me acordé. Lo subimos al archivo de Word, le subimos el script, ¿verdad? No, Un anexan el informe. archivo, el script como tal. Es ¿Cómo así? esta Ahí sí me perdí. evidencia, mira. Es un documento en formato zip. ¿Sí? Ah, Por eso les digo, este ya entendí. archivo, lo adiciona, lo anexa, lo inserta, lo adjunta. Cuando ingrese a esa dirección, adjunta este archivo. Ese es el que yo descargo y luego lo abro desde mi Workbench para mirar cómo funciona. ¿De acuerdo? Mm, sí, ya entendí. Digamos, ahí sería en el archivo, sí sería como el informe, el procedimiento y el script ahí, porque por eso sería un archivo, sí, serían varios documentos. Si usted gusta crear un informe, puede hacerlo. Si no, únicamente solicito este archivo. ¿Listo? Si usted quiere crear un documento en Word donde realice un informe, listo. Yo diría que es más trabajo, pero es su decisión. Lo que Ah, solicito bueno, es ¿no? directamente este archivo, con el asunto y adjunto el archivo y estuvo. ¿Listo, No, chicos? ya. El script Ok. solo. ¿Qué nos queda pendiente también dentro de base de datos? Mirar las bases de datos en no SQL, que lo vamos a trabajar con Mongo la siguiente sesión. Y de esa también vamos a tener una evidencia. Listo. No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta. Sesión de hoy, 2 evidencias. Una evidencia de tipo documento en Word, que lo deben convertir a PDF, y otra evidencia en tipo zip o directamente el archivo pues que nos bota el script de Workbench. Eso sería todo, chicos.
No sé si tienen alguna pregunta adicional o nos ponemos juiciosos a realizar estas 2 evidencias que están pendientes. Profe, sin preguntas, muchas gracias. Bueno, señor, les agradezco muchísimo su participación. Estuvieron muy activos, eso es muy bonito, muy gratificante. Y pues nada, desearles una feliz noche y nos vemos la siguiente semana. Gracias, hasta luego. Antes de profe, que muchas salgan, sí les quiero pedir que en la siguiente semana, con esto ya terminamos pues todo lo que es SQL, entonces tenemos que intensificar un poquito porque ya no se juntan los temas, sino que son temitas como aislados que podríamos ya trabajarlos. Es decir, necesito que para la semana saquen un tiempito más, a ver si podemos hacer 2 o 3 sesiones en la semana. ¿De acuerdo? Profe, sería buenísimo 3 sesiones a la semana Sí, para yo les adelantar. confirmo si son 2 o 3 porque es que con la otra ficha a veces Bueno, ellos 3 veces piden también algo sería mucho. adicional y se me complican los tiempos, pero por lo menos deberíamos ya tener 2 sesiones porque Sí. nos faltan solo 3 competencias y una de esas competencias es las que estamos mirando en este momento y es bastante amplia. Entonces quiero que abarquemos esta competencia, Dios mediante, hasta noviembre para que los primeros días de diciembre nos dediquemos a la otra competencia que es más cortica de 144 horas y en el 2026 nos dediquemos a la última competencia que también es de 144 horas. Es por eso les hago la solicitud de que ampliemos un poquito nuestros encuentros para que ustedes vayan organizando sus horitas. Bueno, Oye, chicos, ¿qué le iba a ahora sí comentar? me despido. Una feliz noche. No sé a dónde fue, tiraron unos Bueno, completos. no, igual, profe. Muchas gracias, feliz noche a todos. Gracias. Que estén bien. Chao, hasta mañana. Chao.